En este video vamos a ver una serie de ejercicios dedicada a la variabilidad, donde viene la información en cuadritos incompletos y tenemos que hacer algunas deducciones. En este caso tenemos una tabla que resume la cantidad de horas dedicadas a ver televisión por un grupo de amigos el fin de semana pasado. Y vea que tenemos únicamente, no hay mínimo, tenemos el cuartil 1, tenemos la mediana o cuartil 2, no hay cuartil 3, pero tenemos el valor máximo. Entonces la pregunta es, si el recorrido de los datos sobre las horas dedicadas a ver televisión corresponde a 48 horas, entonces ya tenemos esto. El recorrido es 48. Y aquí hay que tener muy claro que hay dos tipos de recorrido. Recorrido y recorrido intercuartílico. Este recorrido del que nos están hablando es la diferencia entre máximo y mínimo. Ok, vamos a ver lo que sigue. Tenemos que el recorrido es de 48. Entonces, hubo al menos uno de esos amigos que vio tantas horas de televisión el fin de semana pasado. Ok, necesitamos saber entonces, si tenemos el máximo y sabemos cuánto fue el recorrido, pues cuál es el número que va acá. Y eso pues se consigue mediante una resta. Ahora, si quisiéramos verlo muy detallado, sabemos que el recorrido es igual al máximo menos el mínimo. Si tengo que el recorrido es de 48, tengo el máximo que es 61, y le quitamos un mínimo, que no lo tenemos, entonces pues hay que despejar esa pequeña ecuación. Mandamos el 61 para la izquierda, 48 menos 61, eso es igual a menos x, 48 menos 61 es 13 negativo, es igual a x negativo, cancelamos y x vale 13. Pero ustedes dirán, ¿para qué tanta cosa? Si yo puedo deducir que si tengo el máximo y el recorrido de estos 48, pues simplemente restémosle 61 menos 48 y ustedes vienen aquí a la calculadora, 61 menos 48 y ahí estaba el 13. Ustedes háganlo como quieran, lo importante es que hagan la correcta deducción o la correcta operación. El mínimo es 13. Entonces, aquí es donde viene la deducción. Si ya yo sé que el mínimo es 13 gracias a esta información que viene por acá, estos 48, hubo al menos uno de esos amigos que vio ¿cuántas horas? Ok, ya sabiendo que esto es 13, 8 horas no, porque el mínimo es 13. 13 horas. Ok, la respuesta es 13 no porque me haya dado directamente este 13 de la resta o de la ecuación, sino porque cuando ustedes tienen información como esta, ustedes se garantizan que existen los datos que están viendo ahí. El mínimo y el máximo son valores que existen en el conjunto de datos. Y vean que el 19 no se ve. Aquí entre el cuartil 1 y el cuartil 2 puede que exista el 19, pero no tenemos certeza. 24, lo mismo, por aquí puede haber un 24, pero no estamos seguros. Mientras que el 13 sí lo tenemos como valor mínimo. Sabemos que hay al menos una persona que ve 13 horas de televisión. Y hay al menos también una persona que ve 61 horas de televisión. Entonces, gracias a ese 13, pues tenemos la certeza que sí existe en ese conjunto de datos. Considere la siguiente información. Esta es la segunda pregunta de la misma situación de la tabla que resume cantidad de horas dedicadas a ver televisión el fin de semana pasado. Por lo tanto, ya teníamos calculado un mínimo de 13, dato que nos había servido en la primera pregunta y lo vamos a poner aquí por aquello que se ocupe. Ok, ¿qué más viene? Considere las siguientes proposiciones suponiendo que el recorrido intercuartílico, ojo, dato nuevo, sobre las horas dedicadas a ver televisión corresponde a 32. Nos están diciendo que hay un recorrido intercuartílico de 32. ¿Y qué era el recorrido intercuartílico? Cuartil 3 menos cuartil 1.
y nosotros no tenemos el cuartil 3, pero sí tenemos el cuartil 1. Entonces, si el recorrido intercuartílico es de 32, eso es igual al cuartil 3 que no tenemos, menos el cuartil 1 que es 18. Y para hacer este pequeño despeje, hay que mandar el 18 que está restando a sumarle al 32. Y eso nos da entonces un X, o sea, un cuartil 3 de 50. Ahora, ¿era necesario hacer ese planteo como yo lo hice como una ecuación? No exactamente. Porque ustedes al leer esto, recorrido intercuartílico, y recuerdan que es entre el cuartil 1 y el cuartil 3, que ese recorrido es de 32, si ustedes tienen 18 y de aquí a aquí hay 32, pues súmenle 18 y 32. O sea, tratar de sacarlo con lógica, y sí se puede. Creo yo que sí se puede. Entonces, ahí se las dejo. Pueden deducirlo de esta manera o pueden plantear una pequeña ecuación. Y así ya tenemos la tabla completa. Ahora vienen las deducciones. Y vea que nosotros estamos en tablas donde tenemos a todos los elementos que me dividen el conjunto de datos en 4 partes. Y eso es importante porque vamos a ver el primero y ahorita amplío. Dice que al menos el 50% de esos amigos vieron televisión 42 o más horas. 50% es señal de que tenemos que ir a ver la mediana. Inicialmente es esa señal. Y este 42 casualmente lo vemos aquí en la mediana, en el cuartil 2. Si está en el cuartil 2, quiere decir que del 42 en adelante hay un 50%. Del 42 para atrás hay otro 50%. O sea, la mitad de la gente vio entre 13 y 42 horas. Y la otra mitad de 42 horas en adelante hasta 61. ¿Y qué dice aquí? Que al menos el 50% vieron 42 o más horas. Y sí, de aquí en adelante, repito, hay un 50%. Es interpretación de la mediana. Pero ahora viene la otra parte. Okay, la primera es verdadera. Ahora viene la segunda parte. Con certeza, al menos el 50% vieron entre 18 y 50 horas. ¿Y dónde estamos viendo nosotros 18 y 50 horas? Entre el cuartil 1 y el cuartil 3. ¿Tenemos ahí un 50% de datos? La respuesta es que sí. Ustedes tienen que recordar esto. El conjunto de datos con el que se esté trabajando, mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y máximo. Los cuartiles me dividen esto en segmentos de 25%. ¿Ok? Y hace un rato, en la primera, hablamos del 50% de 42 o más. O sea, del cuartil 2 hacia acá, ¿qué tenemos? 25 y 25 son estos primeros 50. Y en la parte 2, entre 18 y 50, ¿quién es el 18? El cuartil 1. ¿Y quién es 50? El cuartil 3. ¿Cuánto tenemos entre el 18 y el 50? Tenemos este 25 y este 25. Tenemos 2/4 partes. Por lo tanto, sí tenemos un 50% entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Entonces el 50% no solamente lo vamos a encontrar de la mediana para adelante y de la mediana para atrás. Podemos encontrar un 50% entre el cuartil 1 y entre el cuartil 3. Y nos pueden hacer preguntas del 25% y nos pueden hacer preguntas hasta del 75%. ¿De dónde a dónde hay un 75% de amigos o de objetos o de lo que sea que hable el ejercicio? Desde el mínimo hasta el cuartil 3, ven, hay 75. O del cuartil 1 al máximo, también hay 75. Tomen eso en cuenta porque puede ser útil con algún ejercicio. Entonces, la 2 también era verdadera, porque repito, entre 18 y 50, que eran los cuartiles, tenemos el 50% de los datos. ¿Verdaderas? Ambas son verdaderas.
Considere la siguiente información referida a los datos sobre las edades en años cumplidos de los docentes de un colegio nocturno. Tenemos información a medias. Bueno, falta el mínimo y falta el cuartil 3. Tenemos cuartil 1, tenemos mediana o cuartil 2 y tenemos máximo. Pero dice, si el recorrido es de 41, considere las siguientes proposiciones. Y si nos están dando un recorrido de 41 y sabemos que un recorrido es máximo menos mínimo, o sea que del máximo al mínimo yo tengo 41. ¿Cómo hacemos entonces para saber el mínimo? Pues muy fácil, no nos compliquemos, simplemente hay que restar 65 menos 41 para saber cuál sería el valor mínimo. 65 menos 41 y eso nos va a dar 24 como valor mínimo. Ahora sí, con ese dato vamos a ver qué nos van a preguntar. Con certeza, hay al menos un docente de 33 años de edad. Y pues aquí tenemos el mínimo 24, cuartil 1 31. Es posible que haya un docente aquí de 33, porque eso es una lista de datos, pero tenemos un resumen nada más. Tenemos esos 5 valores. Y el 33 podría ser que estuviera entre ellos dos, pero no tenemos certeza. Por lo tanto, falso. Y la segunda dice, la diferencia máxima de edad entre dos docentes cualesquiera corresponde a 24 años. La diferencia máxima. La diferencia máxima se da con un recorrido. Y el recorrido es de 41. O sea, 65 menos 24, 41. Aquí lo que querían era confundirnos este 24 con el 24 que sacamos al inicio. Y una cosa es decir que el menor aquí tiene 24 y otra cosa es decir que la diferencia máxima entre este y este es de 24, cosa que no es así. Entonces, verdaderas, ninguna es verdadera. Considere la siguiente información. La tabla resume la cantidad de horas que dedicaron en el último mes al estudio de la lengua alemana un grupo de personas y vean los datos que tenemos. Cuartil 2, cuartil 3, el máximo, no hay mínimo, no hay cuartil 1. Pero en los datos nos dice que, considerando las siguientes proposiciones, suponiendo que el recorrido de los datos es 44. Recorrido de los datos, o sea, máximo menos mínimo. O sea que el recorrido es 44, que el máximo es 58, y hay que restarle un valor para que nos dé ese 44. O simplemente preguntarse, si tengo 58 y el recorrido es 44, ¿qué valor tiene que ir aquí? Pues muy fácil, simplemente a 58 le quitamos 44, que sería lo que habría que hacer en esa ecuación. Entonces, tenemos 58 y le quitamos 44, eso nos va a dar 14. El mínimo es 14. Y ya vamos completando la información. Vamos a ver de qué nos sirve tener ese 14 ahí. Dice, al menos el 50% de las personas del grupo dedicaron al estudio de la lengua alemana 34 horas o más. 34 horas o más, 50%. Cuando nos hablen del 50%, primero busquemos en la mediana, porque la mediana nos parte el conjunto de datos en mitad y mitad, 50 y 50. Y nuestra mediana, que es el cuartil 2, pues sí, es 34. Lo que quiere decir que el 50% de las personas dedicaron al estudio 34 horas o más. O sea, 34 horas o más. Ahí tenemos el 50%. Así como la otra mitad dedicó entre 14 y 34 horas. Pero nos interesa confirmar esto. 34 horas o más, hay un 50%. Sí, es la mitad de los datos. Verdadero. De la mediana en adelante y de la mediana para atrás hay un 50%.
Y la 2 dice, con certeza hubo al menos una persona del grupo que dedicó menos de 14 horas al estudio de la lengua alemana. Da la casualidad que cuando tomamos esta información del recorrido y con el 58 sacamos el mínimo que es 14, ya podemos contestar la 2, para eso era. Entonces, con certeza hubo al menos una persona menos de 14 horas. La respuesta es que no, porque el mínimo fue 14 horas. Nadie le dedicó menos de 14 horas. Lo menos fue 14, pero nunca menos de 14. Entonces, verdaderas, solamente la 1. Considere la siguiente información. Segunda pregunta de la misma situación de las personas que estudiaron la lengua alemana, y ahí tenemos la cantidad de horas y habíamos sacado un mínimo de 14. Vamos a dejarlo aquí para aquello que lo necesitemos, pero ya fue algo que se calculó para la primera pregunta, pues en teoría la tenemos a la mano para esta segunda. Dice aquí, considere las siguientes proposiciones suponiendo que el recorrido intercuartílico es 18. Otra vez, información para deducir algo. Si el recorrido intercuartílico es de 18 y yo sé que el recorrido intercuartílico es cuartil 3 menos el cuartil 1, significa que entre esto y esto hay 18. Entonces, a 42 quitémosle 18 para ver qué número tenemos acá. Entonces, 42 menos 18 y ahí tenemos 24. Ese 24 corresponde a el cuartil 1. Ahora vamos a ver qué dice aquí. Con certeza, al menos el 25% de las personas dedicaron 22 horas o menos al estudio de la lengua alemana. 22 horas o menos. Y aquí no tenemos esas 22 horas. No sabemos si existe o no. Podría ser un dato que esté por aquí, pero yo sí tengo certeza que 24 horas o menos, si hay un 25%. Recuerden que entre el cuartil 1 y entre el mínimo, y el cuartil 1 hay un 25% de los datos. Entonces yo puedo decir que entre 14 y 24 hay un 25%. Pero 22 o menos, no tengo la certeza de ese 25. Por lo tanto, falso. Puede ser que ni exista alguien con 22 horas. Y la 2 dice que con certeza al menos el 50% de las personas dedicaron al estudio de la lengua alemana de 24 a 42 horas. 50% de 24 a 42 horas. Tenemos ese 50% de 24 a 42. Recuerden que los cuartiles nos divide esto en puñitos de 25%. Del mínimo al cuartil 1 hay 25. Del cuartil 1 al cuartil 2 o la mediana hay otro 25. Aquí hay otro 25 y aquí hay otro 25. Por lo tanto, entre el cuartil 1 y el cuartil 3, que es 24 a 42, tenemos 25 y 25. Entonces lo que viene aquí es verdadero. Recuerden, ¿dónde encontramos 50% de datos? Del cuartil 2 en adelante, del cuartil 2 para atrás y entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Verdadera, solo la 2. Considere la siguiente información referida a 3 grupos de datos. Tenemos grupo A, grupo B, grupo C. No nos indica de qué trata, simplemente hay un conjunto de datos donde hay mínimo, cuartiles, máximo y por ahí tenemos la moda.
y con base en la información considere. El menor recorrido de los datos pertenece al grupo C. Para confirmar eso tengo que sacar el recorrido de cada uno, de A, B y C. ¿Y qué es el recorrido? Máximo menos mínimo, o sea, tengo que restar esos elementos que estoy marcando ahí. Entonces aquí de una vez, recorrido del grupo A, 16 le quito 3, me da 13. Recorrido del grupo B, a 18 le quito 5, me da 13. Recorrido del grupo C, a 17 le quito 5, me da 12. Entonces ya tenemos los tres recorridos. ¿Qué dice la número 1 nuevamente? El menor recorrido pertenece al grupo C. Y el recorrido más pequeño efectivamente fue 12 y corresponde al grupo C. La primera es verdadera. Y la segunda dice que el recorrido de los datos de A y B son iguales. El de A fue 13 y el de B fue 13. Por lo tanto, de ellas son verdaderas. Ambas son verdaderas. Continuamos con la segunda pregunta para la misma información, grupo A, B y C, con un conjunto de información mínimo, cuartiles, máximo y moda. Basándose en esa información, la primera dice: la diferencia del recorrido intercuartílico de los datos del grupo C con respecto al de B corresponde a 2. Quiere decir que tengo que sacar el recorrido intercuartílico de C y de B. De B y de C tengo que sacar el recorrido intercuartílico, que sería cuartil 3 menos cuartil 1. Cuartil 3 menos cuartil 1. Entonces, vamos a poner por acá recorrido intercuartílico de B. 13,5 le quitamos 10 y eso me va a dar 3,5. Recorrido intercuartílico de C. 14, que es el cuartil 3, menos 8,5. Y eso me va a dar como resultado 5,5. Y dice que la diferencia de este recorrido y este recorrido corresponde a 2. Verdadero. La diferencia entre un 3,5 y un 5,5 es de 2 y lo pueden comprobar restando. A 5,5 quítenle 3,5 y verá cómo la diferencia sí es de 2. Entonces vea qué interesante, tuvieron que sacar dos recorridos intercuartílicos pero luego sacar la diferencia. Y la 2 dice: si se considera el recorrido intercuartílico, entonces los datos del grupo A son más dispersos que los de B. Bueno, ya tengo el recorrido intercuartílico por acá de B, que es este que estoy resaltando. Ahora voy a sacar por aquí abajo el recorrido intercuartílico de A, que sería 14 menos 9. 14 menos 9 es 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comparar el 5 con el 3,5, pero volvamos a leer. Los datos del grupo A son más dispersos que los de B. Y el grupo A fue 5 contra B, que fue 3,5. Y el mayor va a ser más disperso que este. O sea, este 5 es más disperso que 3,5. O sea, A efectivamente tiene datos más dispersos. ¿Verdadera? Ambas son verdaderas. Considere la siguiente información referida a los datos sobre las edades en años cumplidos de los docentes de un colegio nocturno. Ok, aquí tenemos entonces una información incompleta, ¿verdad? Como es común en este tipo de ejercicio, nos dan solamente cuartil 1, cuartil 2 o mediana y el máximo. Pero nos dan información como por ejemplo que el recorrido intercuartílico es 15.
Si a nosotros nos dicen que el recorrido intercuartílico es 15 y nosotros sabemos que el recorrido intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, y tenemos que es 15 el recorrido intercuartílico, el cuartil 3 no lo tenemos y el cuartil 1 es 35, entonces nos están preguntando que cuál será ese valor que va aquí, que al restarse con 35 nos va a dar 15. Tal vez si lo plantean así dicen que es complicarse mucho, y puede que tengan razón, porque también lo podemos ver de esta manera. Si entre el cuartil 1 y el cuartil 3 tenemos 15, sabemos que este valor va a ser mayor que este, y estamos en 35, recorremos 15, ¿cuál es el valor que tiene que ir aquí? Pues me parece que no es complicado suponer que ese valor es 50. Entonces, ya sea porque despejen esta ecuación o por deducción, como lo acabo de hacer, el cuartil 3 sería 50. Ok, ya tenemos información, vamos a ver si ya podemos responder. Número 1. Con certeza hay al menos un docente con 50 años de edad. Y si nosotros revisamos la información, el 50 aparece aquí como un cuartil 3. Pero recordemos algo y apréndanselo muy bien. Aquí en estos cuadros y en los diagramas de caja que veremos más adelante, hay valores que sabemos que con certeza existen y hay valores que no. Y valores que existan con certeza van a ser el mínimo y el máximo. Pero los cuartiles, estos valores que ustedes ven aquí, puede que estén o puede que no estén. ¿Y eso por qué? Si estamos viendo que aquí hay un 50. Porque posiblemente cuando estábamos sacando los cuartiles, cosa que no había que hacer aquí, ¿verdad? Puede ser que estemos en esta situación, que el cuartil 3 sea un promedio de dos valores y que ese cuartil 3 haya salido entre un 49 y un 51, por ejemplo. Como pudo ser que salió entre un 50 directamente o entre 50 y 50. La cosa es que los cuartiles, si aparecen aquí, no podemos asumir o no podemos decir que con certeza hay un docente con esa edad. Si hubiera dicho, es posible, ¿verdad? Que lo dejan duda, que puede que sí, que puede que no, entonces lo podemos marcar como correcto. Pero con certeza no hay un docente con 50 años, ni con 50, ni con 43, ni con 35. La única certeza que podemos tener en estas tablas siempre van a ser el valor máximo y el valor mínimo. Y luego tenemos por acá que al menos el 50% de los docentes tiene edades entre 35 y 50. Y recordemos que el 50% nosotros lo podemos ubicar desde la mediana hacia adelante o desde la mediana hacia atrás. Pero también hay otro rango donde tenemos certeza que hay un 50% de datos. Y eso es entre el cuartil 1 y entre el cuartil 3. Entre estos dos valores nosotros tenemos a la mitad de los datos. ¿Por qué? Porque entre el mínimo y el cuartil 1 hay un 25%. Del 1 al 2, otro 25%. Del 2 al 3, otro 25%. Y del 3 al máximo, otro 25%. Si cada una de esas pancitas que ven ahí es 25%, entonces entre el cuartil 1 y el cuartil 3, o sea, entre 35 y 50, tenemos 2 veces 25, o sea, un 50%. Pero se lo pueden aprender. Cuando les pongan un rango entre los dos cuartiles, el 1 y el 3, o el 3 y el 1, ustedes pueden asegurar que tenemos un 50% de los datos. Por lo tanto, verdadera solo la 2. La siguiente tabla resume información estadística sobre los kilómetros recorridos por dos atletas durante sus entrenamientos para participar en una misma maratón. Entonces tenemos aquí
la información de Mario y de Pablo. Kilómetros recorridos por dos atletas durante sus entrenamientos. No nos dicen cuántos entrenamientos son, pero ¿qué tenemos que captar? Ok, que se ordenó la información de Mario y que en sus entrenamientos recorrió desde 35 kilómetros hasta 55 kilómetros como máximo. Y Pablo hizo entrenamientos desde 8 kilómetros hasta 50 kilómetros. Y pues bueno, ahí se hizo la distribución de quién era el cuartil 1, la mediana o cuartil 2, cuartil 3, etc. Ahora, con certeza, proposición número 1. Al menos una vez ambos atletas recorrieron 50 kilómetros durante sus entrenamientos. Con certeza. Entonces, cuando revisamos Mario, vemos que el 50 aparece aquí en el cuartil 3. Y cuando revisamos Pablo, vemos que el 50 aparece como el máximo. Pues da la casualidad que con certeza, y la única certeza que siempre debemos de tener en esas tablas, es con el mínimo y con el máximo. Grábense eso. Si les preguntan con certeza uno de los valores de los cuartiles, no podemos asegurarlo. Que aquí salga el 50, puede que sí, puede que no. Recuerden que cuando ustedes calculan los cuartiles, en ocasiones el cuartil uno lo capta directo, ¿verdad? Es un valor exacto, pero en ocasiones el cuartil puede ser un valor medio entre dos. Por ejemplo, que aquí venía la lista de valores, no sé, 47, 49, 51, 55, bueno, etc. Y digamos que el cuartil 3 lo tenían que buscar entre ellos dos. Si eso fue así, entonces de ahí el cuartil 3 es 50, porque está entre 49 y 51. Como pudo suceder que el 50 saliera varias veces y el 50 sí existe como cuartil 3. La cuestión es de que no existe certeza de que cualquiera de estos valores que estoy encerrando acá sean parte de los kilómetros recorridos de Mario y de Pablo. Entonces, este no existe. Puede que sí, puede que no. Este 50 que sale aquí, el 50 de Pablo sí. De eso sí tengo certeza. Pero da la casualidad de que para poner que esto es verdadero, es que ambos atletas recorrieron 50. Entonces, bien por Pablo, pero no tenemos certeza con el 50 de Mario, por ser un cuartil. Entonces, falsa la primera. Y la segunda dice que los datos sobre las distancias recorridas por Mario son más dispersos que los de Pablo. Ok, vamos a ver qué tipo de variabilidad vamos a sacar aquí. No nos mencionaron nada para el recorrido intercuartílico, nada más los datos sobre las distancias recorridas son más dispersas. Entonces vamos a hacerlo por recorrido. ¿Cuál es el recorrido de Mario? Por ejemplo, 55 que es el máximo menos 35 que es el mínimo. Y eso nos da un recorrido de 20. Mientras que el recorrido de Pablo, el máximo es 50 y el mínimo es 8. Y eso me da 42. Entonces, ¿cuáles son las distancias más dispersas? Las distancias más dispersas son las de Pablo, las del resultado mayor. Y aquí dice que las distancias recorridas por Mario son más dispersos que los de Pablo, por lo que eso es falso también. Además, yo creo que se notaba a simple vista. ¿Dónde hay más dispersión? ¿Dónde hay más variedad? ¿Entre 35 y 55? ¿O entre 8 y 50? Yo creo que es muy claro que entre 8 y 50 hay resultados más dispersos. Entonces, de esa manera también a simple vista se podía notar. Ninguna era verdadera.